entiendo, ¿me escuchas? Sí, señor, sí te escucho. Que en cuanto a guerra civil y esto, entiendo que es como cuando el pueblo se rebela contra el Estado, contra el gobierno que, que está rigiendo y se toma, pues se llevan a las armas, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Ahorita vamos a también ver algunos conceptos que encontré como de la RAE y bueno, también del conflicto de los siglos. Y la pregunta es, ¿por qué realmente nosotros estudiamos las guerras civiles? ¿Por qué es importante nosotros ir a la historia atrás? Y, y nosotros nos hemos dado cuenta que para el tiempo de la hermana White, ella estudió la Revolución Francesa, dedicó un capítulo completo en Conflicto de los Siglos acerca de la Revolución Francesa. Entonces, esto nos da una idea de por qué es importante que nosotros estudiemos la historia para entender nuestra historia. Ella lo hizo y anteriormente en otras líneas de reforma nosotros podemos ver que pasó lo mismo y nosotros podemos ver también, viendo otras historias, cómo podemos entender cada hito y cada naturaleza no cumpliéndose al igual, pero sí con una naturaleza similar, es decir, con unos pasos, un orden consecutivo de los hechos. Entonces, creo que eso es importante como recordarlo. Encontré esta definición de la RAE y dice cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Y un poco como con conceptos de guerra civil y una revolución. Entonces, una guerra civil enfrenta dos o más facciones entre sí para el control de una nación. Y una revolución anula el gobierno existente, como lo decía el hermano David, e intenta establecer una forma diferente de gobierno. Entonces, como para tener un poco de contextualización de qué es una revolución. Y encontré esta cita que me gustaría que alguno me la ayudara a leer para quitarme un poco los nervios. Si quieres, no, y también quería como decirte que, o sea, yo no sé si es algo como una regla o pasa siempre, pero Ajá. en los estudios que hicimos antes, Revolución y Guerra Civil, siempre hemos visto que hay una revolución y después una contrarrevolución, que es la Guerra Civil. O sea, primero se derroca al gobierno que esté cuando hay una revolución, y después, cuando no hay nadie en el gobierno, entonces hay dos bandos que están peleando, ¿quién se queda con el gobierno? Suele pasar eso. Sí, como lo dice la hermana Cindy, exactamente eso vamos a mirar ahorita, que o sea, en todas las líneas que hemos estudiado de las diferentes, si yo me voy acá, ustedes pueden ver. Sí. ¿Vieron que cambié de lugar? Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, como dice la hermana Cindy, cada vez que nosotros vemos una revolución, vemos que después pasa un tiempo de preparación y hay una contrarrevolución, y es un patrón que se repite en cada una de las líneas. Pero bueno, ya lo miraremos ahorita más adelante, pero es importante recordar que siempre en una revolución hay una contrarrevolución, y vamos a ver por qué se da en especial en nuestra línea y en la línea de la revolución alemana. Entonces, si quieres, hermano Edison, puedes ayudarme leyendo la cita de Educación 200, página 206.1, por favor. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana, la concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Bueno, un poco contextualizando esta cita está ubicada en
en el libro de educación, pero en ese capítulo está hablando del espiritismo y el desarrollo como de la revolución. Pero entonces si uno va y ve, ella empieza a explicar como un poco el espiritismo, cómo se ve, y también era como un grupo de personas dominando otras. Y después da como este párrafo, pues sería bueno que ustedes pudieran revisarlo, pero me llama la atención de este párrafo, que es, bueno, uno que dice, la concentración de las riquezas y el poder. Si yo subrayo, ustedes pueden ver, ¿sí? ¿Sí? El enriquecimiento uno. Sí, nena. Bueno, gracias, mi Cindy. El enriquecimiento a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. Y dice que por eso, o sea, ella viene desarrollando como la idea de que es un grupo que somete al otro, que no tiene en cuenta los derechos del otro, de como las minorías. Y finalmente también está hablando de la juventud. En el anterior párrafo está hablando acerca de eso. Pero entonces, miren cómo ella me llamó también la atención porque introduce el por qué se da una revolución y por qué a veces no sé si otras personas dicen, bueno, pero ¿por qué está estudiando historia? O ¿por qué está estudiando la historia pasada? Le dicen de pronto a uno, ¿o por qué tanto estudian eso? ¿Eso qué tiene que ver con mi salvación? Entonces, acá hay un claro ejemplo que en ese tiempo era clave entender, porque se desarrollaban diferentes patrones, y en este caso la revolución. ¿Por qué se está generando una revolución y qué características trae esa revolución? ¿Será que ahí podemos ver nosotros una unión de la Iglesia y el Estado? ¿Cómo podríamos ver cómo se torna ese poder que se le está, por el cual se está dando o se está desarrollando una revolución? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando en ese contexto? Entonces me pregunto eso. Bueno, ya así un poco contextualizando, así como les dije al inicio, entonces hay algo que nosotros hemos revisado y es una aplicación. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo sé que para todos pues es claro, pero quiero hacer un paréntesis, y es que nosotros no hacemos una sumatoria de números, sino esto es una aplicación que sale de un cambio, ¿cómo lo puedo decir? Del 2520, pero no es que estamos sumando y restando aquí, sino es una aplicación, así como nosotros vemos que 10.000 pesos aquí, perdón, 10.000 pesos acá en Estados Unidos, ¿cuánto es? ¿$1? $1.50. Es como un cambio que se hacía con Mene Tekel Upar-Sin. En este documento de colocar tiempos, pues hay información de cómo, de qué significa un shekel, creo que Cindy, ¿tú tienes información? Si quieres dar. 20 heralds, un shekel. Entonces, es un intercambio que se hace, pero simboliza los mismos 2520. Y nosotros hemos visto que cuando nosotros cogemos la fecha 2014, que para nosotros se torna un marco de medio camino, y vamos y aplicamos 2520, nos lleva a fechas pues importantes, ¿no? Que también resultan ser medio camino de diferentes revoluciones. Entonces, en este caso, la Revolución Francesa. Y aquí tenemos 4 diferentes revoluciones donde vemos que con ese mismo cambio de 2520 podemos ver que se repite, y precisamente también vemos que hay una revolución. Entonces, eso como marcando medio camino. No sé si quieres, Cindy, tú que diste ese tema, dar un poco más de medio camino. Bueno, hay dos números importantes que salen de 2520, como estabas diciendo tú, y es el 151 y el 126. Y eso se logra con la sumatoria
historia de las monedas de esa época. La que tú estabas diciendo, Mene, Tekel, Parsin, no me acuerdo, ya después si quieres le busco y se las paso. Y otra cosa importante es que, o sea, hay que aclarar que no se hace como una especie de numerología o todo como adivinancias con números, no, sino que las cosas tienen que ser coherentes y concordar, o sea, ahora porque, por ejemplo, el número 30, entonces yo voy a decir que, como un ejemplo de 30, o sea, no voy a armar una historia porque el número me cuadró y cae 30, no. Tiene que la historia coincidir. Entonces, aquí en este diagrama que tiene Judy puesto, aquí en 1789 a 1799, esa es la Revolución Francesa, ¿verdad, Judy? Esta, la primera. Bueno, entonces, a mitad de camino, exactamente a la mitad de camino, si le pones 220 años, en la mitad de camino de nosotros, 2014. Aquí tenemos la guerra civil de Estados Unidos, que exactamente a la mitad de camino da 2014 si agregamos 151. O sea, cada estos números tiene una relevancia profética. Que obviamente que yo me imagino que este no es como el objetivo del estudio, pero cada uno tiene una importancia. Entonces lo que hace es se adiciona esos números y nos van a dar 2014 y nosotros 2014 nos marcamos como a mitad de camino, a pesar de que no está exactamente en los años mitad como lo están en las historias anteriores, ya, porque en la historia miguelita, en la dispensación anterior, sí era como literal la cantidad de años, pero como nosotros somos otra dispensación y es una aplicación profética, ya esto es un nivel espiritual, entonces ya no cumple eso literalmente en los años, porque el 2001 al 2014 no es lo mismo que 2014 al 2019. Como para resumir, es como unas fechas equivalentes al 2014 y al medio camino de cada revolución. Entonces, quisiera como un poco recordar en esa Revolución Francesa en 1799, ¿qué acontece? Si alguno recuerda. ¿Qué acontece al final de una revolución? Hola, una contrarrevolución. ¿Bien? ¿Cómo estás? Hola, perdón, es que me vine para la finca y perdí la noción del tiempo. Se extinguieron por un meteorito. Entonces, ¿tú querías responder? 1799, ¿qué acontece? Que tú preguntaste que qué hay después de una revolución y yo dije una contrarrevolución. Ah, sí, también. Pero bueno, ¿qué acontece cuando nosotros tenemos un hito? O sea, nosotros sabemos que se cumple como esos patrones de 3 fechas. El inicio de la revolución, 1789, medio camino de la revolución, 1794, y el final de esa revolución, 1799. Pero nosotros dimos unos conceptos al inicio de la presentación, y es que es para derrocar el poder que es existente. Entonces, tenemos que ver ahí dos cosas. O uno, aparece el dictador, ¿no? Aparece un dictador o cae un dictador, ¿cierto? Sí. Entonces, en 1799 nosotros vemos que ahí nos están hablando, esa es la Revolución Francesa, es decir, que ahí muere el Papa, pero también, ¿qué pasa? Asciende Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Napoleón asciende como dictador. En el caso de la siguiente revolución, que es más que una revolución, bueno, para que el hermano no se pierda como mucho, la guerra civil. Entonces ahí nosotros vemos que en 1865 no asciende un dictador como vimos en la Revolución Francesa, sino que desciende un dictador.
¿Que es quién? Abraham Lincoln. Bueno, entonces, ya que dimos como un poco de contexto, ahora quisiera, esa es como una línea general, pero quisiera que pues viéramos esos patrones que podemos ver en esta línea. Y otra cosa que me gustaría que volviéramos como a tocar, y es, ¿qué tipo de línea es esta? ¿Cuál? Esta que estoy presentando. Es una línea Sí, yo estoy presentando. Es una línea de progresión, exacto. Por eso yo puedo poner como los hitos consecutivos. Pero ya cuando nosotros queremos poner análogo las revoluciones, así, si yo quiero analizar la Revolución Francesa y quiero analizar la Revolución Alemana y compararla con mi historia, yo no puedo hacerlo en una línea de progresión, yo tengo que hacer una línea de tipología, ¿cierto? Que es línea sobre línea. Entonces, un poco de antecedentes de la Revolución Alemana y ver un poquito más ese patrón de lo que estamos diciendo y de que es fundamentado con base en lo que ha acontecido y que no es que sale nomás así. Entonces, si yo estoy acá, ustedes pueden ver, si yo me voy para acá, ustedes continúan viendo, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿O están viendo la presentación? ¿Sí? Estamos viendo antecedentes de la Revolución Alemana. Muy bien, listo. Entonces, inicialmente, ¿qué acontecía qué estaba ocurriendo en ese momento de la Revolución Alemana? Que estamos, espérense un momento porque creo que una diapositiva no salió ahí. Ay, Dios mío. Momento. Bueno, mientras tanto, voy contextualizando. Entonces, nosotros hemos estudiado la Primera Guerra Mundial y nosotros vimos que para el inicio de la Primera Guerra Mundial nosotros revisamos los antecedentes y vimos que murió un archiduque, ¿cierto? Ferdinand, si no me recuerdo mal, es llamado Ferdinand. Y empieza todo, se desenvuelve y nosotros vemos que hay está también un tipo de, por decirlo así, un tipo de guerrilla en ese momento, que era, ¿ustedes recuerdan el nombre? Ayúdenme, por favor. Mujahideen. No, Mujahideen estaba, pero él era parte de la guerrilla que estaba en ese momento. Como ese grupo que sale, porque está en contra de que haya muerto el archiduque. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces en este momento nosotros vemos que se generan unos bandos, para no irme como tan atrás, pero se generan unos bandos y Austria le dice a Alemania, como lo hace como su aliado y empieza. Pero en ese momento nosotros vemos que Alemania estaba perdiendo, no tenía, tenía un poderío naval, él estaba, de hecho, el Kaiser Guillermo estaba haciendo como una flota naval, pero se estaban dando cuenta que no iban a poder luchar con Gran Bretaña, con Inglaterra, estaban viendo que estaban perdiendo. Y en ese momento, si ustedes recuerdan la historia, resulta que el Kaiser Guillermo decide mandar las tropas a enfrentarse con Inglaterra, sabiendo que iba a perder toda la flota naval y tras del hecho los hombres que estaban al mando de esa línea. Yo les traje un mapa, yo les había traído una diapositiva con un mapa, pero se me borró esa diapositiva y no sé por qué, pero bueno, voy a generarla acá.
Permítame un momentico. Ya. Okay. A ver. Bueno. En un momento. Para un poco contextualizar geográficamente. Entonces, aquí está Kiev. Y ese grupo naval que yo les estoy diciendo está ubicado en este lugar. Ese poder naval estaba en este lugar y también estaba en esta área. Y resulta que eso fue exactamente en 1918, el 30 de octubre. Y sin embargo, este hombre prefería decir, ella decía, prefiero perder como de forma de honor, y no le importaba los hombres que tenía, no le importaba perder los barcos. Y entonces, ¿qué deciden las personas que estaban en ese lugar al mando, los marinos, y deciden hacer una huelga en contra del Kaiser Guillermo? Y empieza a revolucionarse por todos lados. De hecho, empieza por este puerto y empieza a este puerto. Y dicen, por ejemplo, hay algo que les anexé en la presentación, y es que resulta que, espérenme un momentico, les muestro. Resulta que esos marinos, empiezan a extender como en el inicio de la revolución, y comerciantes, mujeres, jóvenes, universitarios, se unen. Y va la revuelta hasta Berlín. Pero eso todo va en algo consecutivo de 11 días. Bueno, yo dejo de compartir y sigo compartiendo mi pantalla para ya ir a lo que estaba diciendo ahorita. Bueno, ¿sí recuerdan lo que les estoy comentando? Sí, un poquito. Un momento. Entonces, como les decía, les venía diciendo, eso es en consecutivo de 11 días, y empieza en octubre 30, y ellos empiezan a irse hacia Berlín el 30 de octubre, del 29 al 30 de 1918. Se produce esos primeros como huelgas y estando en contra del gobierno y los generales principales de Alemania. Posteriormente a eso, en ese lapso de días, finalmente el 9 de noviembre logran llegar todas las personas. El Guillermo y los generales tienen personas de militares apuntando hacia la multitud, y en ese momento tienen todas las personas están como cerca de donde está Guillermo, y empezando como la protesta que está en contra del dictador y de la monarquía, porque ahí es la culminación de la monarquía alemana. Entonces, ese día, los militares o los que estaban apuntando, o sea, no votan, no deciden no disparar hacia la multitud, hacia madres, padres, hacia los marineros, no deciden, y se unen a ellos y hacen que finalmente el 9 de noviembre Guillermo caiga del poder. Eso pasa como en esos 11 días, pero posteriormente a eso queda unos días sin ninguna persona que dirija el país, y viene más adelante una persona que lo sucede, lo reemplaza, y empieza pues otro régimen, pero que
no va por mucho tiempo, que finalmente ya es cuando Hitler, nosotros vemos que él hace un intento en 1923 y posteriormente pues ya finalmente asciende como dictador. Pero eso, espérenme un momento, que aquí les voy a un poco a ilustrar con una línea. Entonces, como les venía diciendo, el 30, después finalmente nosotros vimos que cae. Entonces aquí estamos viendo que cae con la lógica que estábamos hablando ahorita al inicio. Ay, no sé por qué no puedo hacer la flechita. Bueno, vemos que cae, pero aquí asciende. Empieza una preparación y aquí asciende otro dictador, pero no con la monarquía, con otro régimen, pero este hombre que se llamaba, no sé si ustedes lo recuerdan, este hombre se llamaba, en un momento, Federico Eber. Federico Eber asciende y resulta que él tenía unos enemigos. Y estos enemigos, durante la contrarrevolución, van contra él y finalmente hace que nuevamente descienda este hombre. El poder queda desnivelado, nosotros nos acordamos que aquí es el tratado que hacen del armisticio, más o menos, pero entonces en 1923 vemos también a Adolfo Hitler que va ascendiendo y él hace algo diferente. Nosotros vemos que los que están haciendo la revolución acá, que es un grupo que se llama espartistas, estos hombres son comunistas, pero muchos alemanes tenían miedo de que Alemania se convirtiera en un país comunista. Y por eso también no permiten como que los espartistas asciendan. En este momento hay como mucha confusión y los espartistas cuando hacen caer a Federico Eber, ellos dicen nosotros nos autoproclamamos líderes como el país, o sea, vamos a dirigir el país. Sin embargo, hay mucha revuelta, hay muchos problemas también por el tratado, hay hambre, hay caída del comercio, una caída económica, hay serias como dificultades de alimentación en varias áreas, hay deficiencias por todo lo que ellos ya venían, tras de que ya venían con problemas en el ejército y la Primera Guerra Mundial, no ganaron y salieron mal librados, después vienen con un gobierno inestable, coge y empieza a aprovechar todo ello Adolfo Hitler y empieza a generar algo que es totalmente opuesto, una dictadura, pero opuesta a lo que ya había venido. Y quiero que recordemos un poco el carácter de la dictadura que él, o cómo empezó él a desarrollar, qué herramientas utilizó él para ascender al poder, porque él fue progresivamente. Primero nosotros recordamos que él trabajó siendo militar, después en el libro que él hace en 1923, él cae preso porque quiere aprovecha de la inestabilidad con la que queda Alemania y quiere coger en 1923 el poder, pero él es llevado 5 años a la cárcel porque intenta hacer eso. Pero durante esos 5 años, él ¿qué desarrolló? ¿Ustedes recuerdan qué texto escribió o qué él fue desarrollando o qué ideas fue desarrollando para aprovechar en el gobierno futuro que él quería hacer? ¿Alguno? Mano Edison, Mana Jess, Cindy, Jessie, Mana Sandra, David. ¿Alguno? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿qué elementos se le utilizó? ¿Y cuáles fueron las características que marcaron los inicios de su gobierno o cómo él estaba marcando su carrera política? Hitler. Sí. ¿Cuál es esa naturaleza de...? Lo que pasa es que uno hace como una comparación también con Stanley,
con Lenin. Perdón, con Putin. Bueno, es que eso fue ya para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él en la Primera Guerra Mundial, él estaba como un soldado, un escalón. ¿Ya? Entonces, él se ganó a la gente ya, con labia. Sí, O sea, vio como cuáles eran las debilidades por qué perdieron la Primera Guerra Mundial y él quiso como arreglar esa situación para empezar la Segunda Guerra Mundial y en teoría ganar, ¿ya? exacto. Pero entonces también quiero que nosotros veamos un poco cómo también, o sea, que él utilizó, bueno, nosotros vemos que él utilizó propaganda, pero él utilizó todo lo que estaba aconteciendo, lo que pasó, como dices, India en la Primera Guerra Mundial y también su dominio al público, ¿no? La mayoría de los dictadores pueden dominar al público y más que dominar, se podría decir manipular masas, pero a lo que yo me refería es a entender un poco la naturaleza de su gobierno desde el inicio. Y un poco de eso se los quiero presentar, pero entonces otra vez me toca dejar de compartir. Y esto es algo de una universidad de España que me gustaría presentarles para que ustedes puedan como recordar. Yo sé que ustedes conocen, pero bueno, ahorita cuando lo vean ya van a entender para qué punto voy a ir desarrollando. ¿Ya están viendo? ¿Pueden ver? ¿Sí? Ahora sí. Entonces, como yo les venía comentando, Sí, durante esos 5 años que él cae preso, durante esos 5 años que él cae preso por haber querido tomar el poder, él hace una autobiografía que se llama Mein Kampf, o no sé pronunciarlo, Mi lucha. Y en ese libro él hace muchas comparaciones con la crucifixión de Cristo, hace sus propias aplicaciones y dice como, yo estoy muriendo, pero estoy resucitando. Y en ese de yo estoy muriendo, él dice, estoy muriendo como soldado, pero estoy resucitando mi carrera en una carrera política. Entonces, un poco de esa naturaleza yo les quería como preguntar es de dónde viene como lo que él utiliza. Y quisiera mostrarles el programa que él tenía en 1920, es decir, desde el inicio, un dictador no cambia nosotros vemos que desde el inicio él conserva una forma de pensar, él conserva su naturaleza, y su naturaleza era la siguiente. Entonces aquí, no sé si alguno quiere ayudarme a leer, pero entonces el programa que él tenía es: exigimos la constitución de una nueva Alemania. Ustedes recuerdan el tema de lo que se dice de Estados Unidos, que es como hacer América única, que eso tiene un nombre. Manuel Edison, de casualidad, ¿tú sabes la terminología que se utilizaba? ¿De Trump? Sí. ¿Como white supremacist? No tanto eso, pero no, es más como América única, América grande, América... Sí, ese es el término, hacer América grande de nuevo. No, hermana. Ser América grande de nuevo. Y es un poco, miren que es un poco como lo que planteaba Hitler. De hecho, encontré unos artículos donde hablaban como contrastándolo a los dos. Pero bueno, no quiero predecir, pero no quiero... ¿Aló? Mana Sandra, dime. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Sí, yo también. Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Entonces miren un poco lo que él tenía. Exigimos la constitución de una nueva Alemania. Solo los ciudadanos pueden beneficiarse de los derechos cívicos. Para ser ciudadano es necesario ser de sangre alemana, sin importar la religión, sin importar la religión. Ningún judío puede ser ciudadano.
Los no ciudadanos no pueden vivir en Alemania, sino como huéspedes y deben someterse a la legislación sobre los extranjeros. El derecho de dirigir el Estado y de hacer las leyes está reservado exclusivamente a los ciudadanos. Exigimos que la función pública no pueda ser ejercida por no ciudadanos. Exigimos que el Estado alemán se comprometa a procurar medios de subsistencia a todos los ciudadanos. Si el país no puede alimentar a toda su población, los ciudadanos deberán ser expulsados del Reich. Más adelante, el 24, exigimos la libertad en Alemania de todas las religiones, en la medida en que no pongan en peligro ni ofendan el sentimiento moral y la raza germánica. El partido combate el espíritu judeo materialista. Esto es algo que les puse en los links, que es de una universidad y es de historia, y es un poco como de dónde viene su forma de pensar y como sus inicios, de dónde viene. Dice que en su juventud él tuvo contacto continuo con este tipo de pensamiento narcisistas. Entonces sería bueno que lo pudieran revisar, igualmente si tienen algún otro material que pueda ser como importante y aporte, pues bienvenido también. Entonces, esta es una... Yo se los tengo en la presentación. O sea, tú no vas a pasar la presentación. Sí, esta es una universidad, es una universidad, bueno, es en conjunto educativo con la Universidad de España. Y encontré esta información porque algo que me pareció importante aquí, y es un poco es de como de donde empieza esa raza a querer ser esa raza la aria, y cómo él tiene eso desde todo, como lo fundamentó en la cárcel, pero también de cómo viene desde antes. Y una forma de pensar de un dictador no nace en un momento, sino que esto nos hace ver cómo desde el inicio un dictador se va formando con su forma de pensar, su forma de ver a las otras personas. Y nosotros hemos visto algo análogo en la línea de Donald Trump. Él era sexista desde un inicio. Nosotros vemos que si recordamos la línea que nosotros hemos podido ver, y que no solo nosotros, sino que medios de noticias que hacen una compilación de los sucesos que han pasado en la vida de él, vemos como vez tras vez es más marcado el carácter y para dónde va como la naturaleza de su mandato. Entonces, desde el inicio nosotros veíamos análogo a Hitler, como Donald Trump cuando hacía lo de bienes raíces, como las mujeres no podían comprar apartamentos en esos edificios, como familias de color no podían vivir en las torres que él construía, y esa selección y acepción de personas que se realizaba. Y aquí me parece como muy interesante eso. Él de hecho mira como él demarca que los alemanes tienen una sangre y los judíos tienen otro tipo de sangre, y científicamente estaba comprobado que no era de esa manera. Y cómo esas ideas políticas que él va usando y que lo lleva más adelante en propagandas y que lo lleva también a enlazar lo judío con comunista, hace que masivamente alemanes lo apoyen y lo lleven finalmente al poder. Y algo que me parece también interesante ahí de ver es que él se une que ese también ese enlace se los puse, que es de Deutsche Welle, y ellos muestran un poco espérenme a ver si es este enlace, acá. Aquí en este artículo que les mandé, también les relacioné uno de New York Times, donde él va progresivamente también teniendo sillas
como por ejemplo, ayúdenme con el concepto, en Estados Unidos las sillas demócratas representantes, pero en el Congreso, en Alemania es como algo similar. Entonces a medida del tiempo, en 1923 no tenía mucho apoyo político en el Congreso, pero posteriormente, después de salir de la cárcel, aumentan las sillas y el dominio o la mayor representación en el Congreso. Entonces fue como avanzando en el poder. Permítanme, me devuelvo. Bueno, entonces aquí continuamos con nuestra línea de pensamiento, ya habiendo hecho como un poco de ver cómo más adelante la línea en Alemania se va convirtiendo y finalmente llega al poder un dictador. Pero entonces recordemos un poco lo que decíamos al inicio de la revolución y la contrarrevolución y por qué se ve en cada línea. Entonces, para ello vamos a ver en algunas otras líneas cómo se repite este patrón. Bueno, algo que quisiera resaltar en esta parte es también una fecha que él hace como repetitiva y que se da aquí, y es el 9 de noviembre, que nosotros también lo hemos enmarcado en varios sitios. Y algo que encontré es que en New York Times hablaban acerca del 9 de noviembre y que él elegía esas fechas para muchas cosas. Por ejemplo, el 9 de noviembre, él inició el holocausto nazi. El 9 de noviembre usualmente le gustaba hacer los discursos para presidenciales, o sea, como los discursos políticos. Y también muchas veces le pasó que como el intento hacia él al asesinato o quererlo, matar, fue el 9 de noviembre. Y eso es un artículo que también lo vi en el Time y en el New York Times también que lo hacen. Y eso me parece muy interesante, porque él escogía esa fecha. Pero decía que muchas veces él escogía esa fecha para sus eventos. Entonces es algo ahí que me pareció también como interesante. Bueno, entonces continuamos con la línea de colocar tiempos. Y nosotros vemos aquí en las líneas, como hemos dicho, es que ese patrón repetitivo pasa en varias líneas de revolución. Entonces, en el caso de Rusia, nosotros también vemos permítanme acá, una revolución y una contrarrevolución, pero también vemos un patrón repetitivo que es una preparación. Si nosotros nos vamos para la línea francesa, también vemos una revolución y nuevamente una contrarrevolución. En la línea de la revolución americana también vemos una revolución y una contrarrevolución, pero adicionalmente algo que tiene aquí importante que nosotros sacamos de las revoluciones es entender ese poder que cae y el poder que asciende. Nosotros vimos al inicio que en esta revolución nosotros vemos un poder que asciende, y en esta línea nosotros vemos un poder que cae. Entonces, ¿para qué finalmente nos puede servir las líneas? No solamente para ubicarnos en dónde estamos y hacerla análoga a nosotros, sino también entender que es un cambio de poder que se está ejerciendo. Y entonces, si nosotros entendemos que en este tiempo está en nuestra línea,
nosotros sabemos que Donald Trump, análogo a como Hitler decía, bueno, yo caigo, en su libro decía, yo muero como soldado, pero resucito como político. ¿Cómo nosotros podemos entender en nuestro tiempo Donald Trump? O sea, cae Donald Trump y viene otro. ¿Cómo nosotros entendemos eso? Porque acá él termina una revolución, aquí termina una revolución, nosotros hemos entendido que en nuestra línea, bueno, aquí marcamos medio camino, pero en nuestra línea termina una revolución en 2019 y empieza una contrarrevolución en 2020. Pero nosotros, ¿cómo entendemos ese paso? ¿Qué pasa ahí? ¿Viene otra persona, derroca a Donald Trump? ¿O cómo vemos ese punto? Pregunta abierta para todos. Mientras tanto, ¿me están escuchando o estoy sola? ¿Aló? Sí, te escucho. Te escuchamos. Ah, oye. Entonces, mientras que uno se anima como a responder mi pregunta, recordemos, ¿Otra vez cómo es la pregunta? ¿qué es lo que está pasando en este evento? En este punto, ¿qué es lo que estamos viendo? Entendiendo la revolución y nosotros viendo la línea de Alemania, que la hemos revisado, y vimos lo que pasa y los patrones que acontecen, vimos lo que pasa en cada uno. Y vimos también otros ejemplos que no profundizamos, pero nosotros hemos visto la línea de Rusia, la línea de Francia. Hablamos que aquí en esta línea asciende un dictador, vimos que en esta línea desciende un dictador. Mi pregunta es, nosotros entendiendo, habiendo hablado de la línea alemana y el contraste que tienen las dos, ¿qué está pasando en 2019? Y mientras tanto que alguno como que alguno se anima a contestarme es, nosotros entendemos 2019 como el cierre del tiempo de gracia para nuestra línea, ¿cierto? Sí. Y nosotros también entendemos algo, y es con la ley dominical, y es que uno asciende y otro poder desciende, que ya lo hemos visto y lo hemos hablado. ¿Qué está pasando en ese punto de 2019? Bueno, Intentando desconectarte. Bueno, hablé con Diana. Ay, ¿cómo te fue? Es mal amor porque ella sigue insistiendo en que no. Entonces lo vamos a negociar. Deje de allá. Yo te vi, ¿te acuerdas? Sí, yo le dije de allá. Usted se va a venir 2 meses para acá y va a trabajar de mes. Posiblemente, si usted quiere, le dije, si usted quiere, usted le van a renovar el contrato de la misma. Si usted quiere. Pero amor, llamo a... Es que tengo que... ¿A Yesenia? No sé, me desconecté.
ha acontecido en la revolución, ¿no? Ahora sí. Exacto. Pero entonces, ¿qué Y la guerra pasa? civil ahora. Exacto. Yo creo Acá. que ya. Sí, porque eso fue lo que estábamos hablando, que día lo de George Floyd, las protestas y todo eso, ¿no? Sí, que se levanta contra este poder que empezó acá. Yo estoy no me acuerdo si es que de este lado la guerra civil y ahora empezó la revolución, porque yo recuerdo que era invertido. Sí, aquí guerra civil y aquí revolución. Ah, aquí. No, ya, espera, dame un momento. Al revés, es al revés, ¿cierto? Aquí guerra civil y aquí revolución. Yo se la recojo. Se la guardo. Todos los días. Hago eso. Pero entonces, ¿cómo nosotros vemos que se fue desenvolviendo en estos años y qué pasa específicamente con la persona que estamos analizando, que es Donald Trump? Lo que pasa es que Donald Trump lo vemos como en dos fases, ¿ya? Entonces, hay un Donald Trump que cae, que es presidente, ¿sí? Y se levanta ahora un Donald Trump preparándose para ser un dictador. ¿Ya? Ya me acordé. Y también eso tiene que ver con la sexta y séptima reina, ¿así se dice? Sí. Nosotros antes pensábamos que era la ONU, pero no es la ONU. Cae Estados Unidos como en una fase de oveja, así, y ahora se levanta en otra fase, que es el séptimo reino. Porque antes pensábamos que era la ONU y no es la ONU. Exacto, pero entonces nosotros ahí veríamos ahí como el rompimiento del el cuerno de republicanismo. La caída del cuerno republicano fue en el 2016. Sí, fue en ese periodo. Fue en el 2016. Acá quizás hay otra que podemos revisar, me tocaría abrir. Pero entonces, si ustedes recuerdan también, si nosotros superponemos la línea de 1844, 1848 y 1850, y vemos qué pasó en 1844, nosotros vemos que hay un rompimiento del cuerno. Pero en 1848, nosotros lo marcaríamos como medio camino, y análogo a eso, entonces 1850, el fuerte pregón. Pero entonces nosotros, ¿cómo veríamos acá? Hermano David, hermana Sandra. Y, ¿verdad? Pues no hay parte de tomar se ve 4 camisas de vino, los carreteros y las manchas y los turcos, los brasileños. ¿Me escuchan? Ya. Sí, hermana. Entonces ahí sería como lo que hablaba la hermana Cindy, de que cae, o lo que le pasó a Hitler, que muere él como soldado y se levanta un político, entonces sería igual para Trump, ¿no? Pero nosotros, o sea, bueno, nosotros tendríamos que entender un poco más, porque, bueno, si nosotros analizamos como lo que le aconteció a Hitler, tendríamos que ver que él viene con su carrera política, ya eso lo habíamos visto desde 1989, pero finalmente llega al poder en 2016, pero nosotros veríamos aquí la fase de dictador después del 2019, después del cierre de la gracia. Que todavía está restringido. O sea, que todavía está restringido. No es algo fácil como que, ay, no, ¿de dónde sacan que dictador? No, es un dictador restringido todavía. Exacto. Entonces está en preparación. Ajá. Eso es lo que nosotros podríamos
ver análogo y superponiendo con las líneas que hemos visto. Y eso se torna importante para identificar lo que va a acontecer. Las vacaciones escolares. Yo aquí tengo que en 1850 fue el fuerte pregón para los mileritos. Fuerte pregón para los mileritos, con el El diagrama. 9 de noviembre de 1848 fue la muerte de Robert Bloom, Sí, que es ejecutado. sí, correcto. Entonces está 1844, 1846, 1848, que es la ejecución del 9 de noviembre. Entonces aquí hay un paralelo, se pone 2012, 2014, 9 de noviembre de 2016, que es el fin simbólico de una revolución. Y tiene 2018 en paralelo con 1850, porque fue el clamor de medianoche en nosotros. Exacto, o sea, es otra línea que podemos superponer y ver un poco lo que aconteció. Y nosotros, pero eso ya lo ubicaríamos en este punto. ¿Concuerda? Semana 10, semana 5. O sea, podríamos superponer tanto como en 2001 y 2019 y 2020 a 2021, porque nosotros entendemos que el fuerte pregón para nosotros empieza en 2021, con Pani. Okay. ¿Sí? Entonces, lo importante... Ya me acordé del quiasma. Sí. Ya me acordé. Aquí se hace como la comparación es entre la guerra civil estadounidense y la línea de nosotros ahora. ¿Ya? Entonces, tenemos la guerra civil que fue de 1861 a 1865 y en 1865 es la muerte de Abraham Lincoln. ¿Ya? Eso lo ponemos en paralelo de 2001 hasta el 2019, donde tenemos como mitad de camino 2014, que acá es 1863. Hay un tiempo de preparación y sucede lo de la batalla de Lexington Concord, que hay 273 muertes. ¿Sí te acuerdas? En 1775. Sí. No, mentira, me enredé. 1780. No, espérate. Anoté mal la fecha. O sea, total, después de la guerra civil hay una contrarrevolución. Y ahora es al revés. Es que empieza, mira, la guerra civil empieza en 1861, mitad 1863, 1865, muerte Abraham Lincoln. Entonces, después sigue la revolución. O sea, primero guerra civil, revolución. Entonces. Y entonces aquí es al revés, revolución y guerra civil. O sea, ahora en el 2020 inicia por la guerra civil. Exacto, entonces lo pondríamos como el quiasma. Bueno, tendríamos que tener la línea, pero quedaría es al contrario. Esperen, entonces miramos una cosa. Así sirve. Es que Diana puede ver el muerto ahí y ella dice que no está muerto. Se lo estaríamos analizando, o sea, serían paralelo con la línea de 1861 a 1865. Y en la mitad, la revolución, que estaríamos revisando con la línea de la guerra civil estadounidense y nuestra línea. Es decir, que para la ley dominical, El lunes no creo que traiga la atención. ¿cómo le pondríamos la ley dominical en su ¿Qué voy a preparar? ¿Cómo así, nena?
O sea, aquí tendríamos guerra civil y sería con quiasma con la guerra civil estadounidense. Bueno, pero ponle que ahora Ujú. Y en la guerra civil estadounidense muere Abraham Lincoln. Pero en esta nosotros vemos que se levanta un dictador. Sí, porque tú lo dijiste ahorita, que puede o cae o establece. No quiere decir que se caigan dos, ¿no? Exacto. Entonces sería, o sea, en la primera, como nosotros reconocemos que es una línea que no es de éxito, sino es una línea de falla, teniendo en cuenta la línea omega y la línea alfa y la línea omega. La línea omega es una línea de éxito. Sería por eso. Si logran entender esa parte que Cindy trajo a colación, hermanos. Yo creo que el tema está muy difícil. De verdad, no hay que ver los videos para repasarlo. Bueno, lo más importante, o sea, yo no me quería meter en el quiasma de la guerra civil, yo quería finalmente ver cómo la comparación que hay entre las revoluciones y cómo nosotros podemos ver ese patrón repetitivo y cómo ver que asciende y desciende un dictador y entender un poco la naturaleza como lo vimos en la línea alemana. Y pienso que eso es un buen camino para uno empezar a ver y revisar información y como medios de noticias también lo hacen. Pienso que es importante que nosotros podamos revisar cómo es para nuestro tiempo análogo y ver cómo esos patrones se repiten para nosotros poder ver en dónde estamos ubicados. Entonces, para finalizar, me gustaría preguntar dos cosas. La primera es, con lo que hemos visto, ¿dónde podríamos nosotros estamos ubicados y qué estamos viviendo en este momento? Yo por lo que veo ya no va a quedar en depresión. Entendiendo la naturaleza que presentamos al inicio. Porque ya sin pago, llegará la depresión. Bueno, estamos en una guerra civil. Ya habríamos pasado la guerra civil. La guerra civil está acá. Estamos la guerra civil y ya pasó la revolución. Entonces, ¿estaríamos en preparación o guerra civil? Yo creo que ya inició la guerra civil. O sea, estamos aquí en el 2020, aquí así al lado. Bueno, hermana Jess, hermana Jessie, hermano David, hermana Sandra, me gustaría escucharlos y que me cuenten por qué creen. Tenía que cumplir un acuerdo que ya habíamos llegado. Pues por mi lado no estoy seguro, hermana, porque se supone que estamos pues en periodo de preparación, ¿no? O sea, que tú te ubicarías en un periodo de preparación acá. Pero pues eso es algo interno. No, pero no confundas, David. Una cosa es la preparación de nosotros, ese es otro tema. Sí, entiendo. En la guerra civil, yo tengo entendido, o sea, todo inició porque, bueno, no sé, digo yo pues, que cuando iniciaron las protestas con la muerte de George Floyd. Aunque eso no lo han hablado oficialmente, pero yo creo, ¿no? Pero es importante como irnos preguntando, ¿en dónde estamos ubicados? Jess, ¿tú qué opinas? Me da pena porque hace mucho ruido. Pero sí, yo creo que después de 2020 estamos también en lo que en la línea denominamos como guerra civil. Lo importante es que nosotros entendamos, o sea, para poder responder, o sea, nos toca continuar como revisando la información, pero entender que esa preparación que nosotros estamos viendo la podemos entender si nosotros vemos que después de la revolución se prepara un poder que está en contra del poder que se levanta en la revolución y se viene la contrarrevolución. En este caso nosotros
eso. Decíamos, yo creo que podría ir del mapa. Ya no alcanzo a hacer eso. No, no, no. Otra vez, años de aquí a las 6 de la mañana. Porque aquí lo que nosotros vemos es que aquí, bueno, cae en una etapa de Donald Trump, en una fase de Donald Trump, pero aquí vemos que viene otra fase de Donald Trump como dictador. Pero entonces, ¿quién estaría haciendo la contrarrevolución? En nuestro caso, análogo a lo que estamos viendo en este caso de la línea alemana. Aquí se desarrolló una revolución y era aquí estaban en el poder. ¿Quiénes estaban en el poder antes de que en el poder? Demócratas, republicanos. Demócrata. Perro gato. ¿Aló? Sí. Y entonces la pregunta también para hacernos es, si se levanta Donald Trump, ¿quién es el que está realizando la contrarrevolución en este caso? ¿Cómo se estaría haciendo la contrarrevolución? Cindy nos dijo algo y me parece importante como recalcar, como pensar y reflexionar frente a eso, ¿será que empezó desde el hito que vimos, o no tanto hito, sino el suceso, el evento con George Floyd y las protestas que se empezaron a desarrollar? ¿O es otra cosa? ¿Cómo nosotros lo podemos ver? Y también entender en qué parte nosotros estamos ubicados en la línea. Creo que son las dos preguntas que cada uno de nosotros se está haciendo y que pues debemos ir respondiendo y dándole orden a cada uno. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, hermana. Sí. Bueno, entonces finalmente quería como finalizar con nuestra línea y posiblemente más adelante poderle dar más continuidad. Y les traje algunos enlaces que me parecen interesantes, que revisé un poco de la historia de la revolución de 1918. También, adicionalmente, el enlace que les comenté acerca de la naturaleza de Hitler, desde dónde viene, desde sus inicios, y también un poco de la contextualización del libro, de la autobiografía que él hizo. Y también acá, ahí pueden encontrar algo que me pareció interesante. Y los dos videos que les recomiendo es el 44 de la serie este es del 2019 y este está en portugués, pero también se los recomiendo. Al final del video desarrollan
un poco más la idea y quizás pues entonces pueden revisarla con tranquilidad. Está en portugués, pero es entendible. Entonces este es de Canadá. Entonces con eso quería finalizar y pues bueno, muchas gracias por el tiempo, hermanos. Yo sé quién. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, pero quién, ¿no? Yo sé quién. Gracias, hermana, por el tema. Hermana Judy, muchas gracias. Bueno, hermana Sandra. Vamos a tener una piedra. Bueno, mi Jess. Gracias, Judy. Pues eso, a manera de lo que habíamos dicho de compromiso, como ver las líneas, pienso que sí es importante uno saber dónde está en cada uno de los temas. Y pienso que es un ejercicio importante, que no es tan fácil, pero que sí es importante darle el tiempo y intentar ubicarnos en las líneas. Claro que sí. Entonces, ¿vamos a orar? ¿Alguien quiere orar? ¿Cindy? Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este sábado maravilloso. Gracias porque nos permite estos medios tecnológicos, Señor, donde podemos reunirnos a pesar de la distancia y de las circunstancias por la pandemia y otras dificultades, Señor. Te damos gracias por todo ese amor y esa paciencia que nos tiene, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros para entender todos estos temas. Sabemos que estamos en tiempos solemnes, Señor. Ayúdanos. Mantenernos firmes aquí en tus sendas, Padre. No nos dejes desviar. Te pedimos por los familiares aquí representados de cada uno. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos ahorita. Sí, a las 5, ¿verdad? Sí, a las 5. Sí, amor. Yo creo que Bueno, listo. Entonces, Chao. Gracias, Cristina. Bendiciones. Chao. Chao, Les voy a hermanas. hacer la presentación. Sí, ya. Que hay otro estudio a las 5. O sea, en hora y media. Duerman